Ya, bien, vamos a continuar. Ok. Entonces, estábamos hablando de que para hablar a nivel de lo que es la presión intracraneal, vamos a recordar que toda la estructura a nivel de la masa encefálica, ¿sí? Va a estar alojada a nivel o dentro de lo que es el cráneo, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que es el cráneo, es un hueso bastante rígido, una estructura rígida, y este va a hacer de que llegue a mantener prácticamente un volumen interno fijo, ¿sí? Se puede decir o se puede mencionar que, de cierta manera, llega a albergar el 80%, ¿sí? Que va a ser tejido cerebral, el 10% llega a ser líquido a nivel de lo que es sangre y el otro 10% líquido a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es así que, de alguna manera, cuando llega a haber una alteración, ¿sí? En cualquiera de los componentes que están dentro de del cráneo, ¿sí? Entonces, esto va a llegar a producir un desequilibrio en su sistema, ¿verdad? Al producir un desequilibrio, se rompe la homeostasis. ¿Y qué es lo que va a hacer el organismo? Va a tratar de realizar ciertos mecanismos compensadores, ¿sí? Si va a haber, como les decía hace rato, arterias que van a estar, que sus diámetros van a aumentar los diámetros. Entonces, de cierta manera, a nivel de la compresión que va a tener hacia las paredes del cráneo, esto va a provocar de cierta manera compresión a ciertas áreas a nivel de corteza cerebral. Va a ocasionar esta compresión a nivel de corteza cerebral. También si en algún momento llega a haber un traumatismo, un golpe, y se va a producir un aumento de un edema, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a raíz de cualquier eventualidad que llegue a ocurrir de manera interna, ¿sí? El organismo va a tratar de realizar compensaciones. Entonces, eh, se dice que a nivel de lo que en niveles normales o en condiciones normales, los valores de la presión intracraneal por parte de lo que es el líquido cefalorraquídeo va a estar más o menos oscilando entre lo que son de 9 a 21 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, esto se ha visto a nivel de un estudio que se ha dado a nivel o mediante lo que es la punción lumbar. De manera fisiológica, temporal, se pueden dar aumentos de la presión intracraneal. Por ejemplo, cuando una persona, de cierta manera, empieza a estornudar, ¿sí? Se va a elevar en cierto grado. Cuando empieza a toser bastante, ¿sí? O se realizan aquellas maniobras de Valsalva, personas que van al gimnasio y hacen mucha fuerza para levantar ciertos pesos, también van a llegar a tener una presión intracraneal. Van a elevar su presión, pero esta presión va a ser de manera temporal, ¿sí? De manera transitoria.
o cuando queremos levantar algo, ¿sí? Del piso que sea pesado, entonces nosotros nos inclinamos y lo que hacemos es mantener la respiración para tratar de, levantar, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, sí va a haber un grado de elevación a nivel de lo que es la presión intracraneal, ¿ya? Pero va a ser transitorio, entonces no hay mucho problema. Pero sí, cuando son mantenidas estas elevaciones o, o la, la presión intracraneal es elevada durante varios, varios o bastante tiempo, entonces ahí sí puede haber, de cierta manera, algún tipo de alteración. O si la presión va a estar elevada y se va a mantener elevada eh, con valores mayores a los de 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces podemos decir de que ya es una presión intracraneal de manera anormal y esto puede llegar a tener de cierta manera algún tipo de complicaciones. Si hablamos de las fases de la parte de la hipertensión intracraneal, entonces podemos hablar de una fase de compensación, ¿sí? Que se va a dar sobre todo en la parte inicial, ¿ya? Entonces, cuando de manera inicial existe un aumento de cualquiera de los componentes a nivel intracraneal, entonces se va a producir un desplazamiento de la sangre. También va a haber un desplazamiento a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Este desplazamiento a nivel de la sangre y del líquido cefalorraquídeo se va a dar a lo largo de lo que es el eje espinal, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que de cierta manera, cuando nosotros, bueno, cuando se realiza esta operación, ¿sí? Va a ser para que la presión intracraneal se mantenga dentro de los rangos normales, que generalmente ya, bueno, llega a ser una, una compensación, digamos así, para mejorar la parte de la irrigación en la parte craneal, ¿sí? A nivel de lo que son los lactantes, se puede mencionar de que va a haber cierta compensación, ¿sí? En la parte de las suturas craneales. Mm, ¿Se acuerdan que las suturas a nivel del cráneo permanecen abiertas durante los primeros meses hasta el año? Entonces, la compensación inicial, podríamos decir así, va a llegar a darse a ese nivel. ¿De qué manera? A través de una elevación o un abombamiento, ¿sí? De la fontanela anterior. Entonces, es ahí donde se va a recurrir para llegar a tener un equilibrio o a nivel de lo que es la presión intracraneal o evitar de que haya un aumento a nivel de la presión intracraneal. Entonces, se produce un abombamiento a nivel de lo que son las suturas, a nivel de la fontanela, y va a haber una pequeña separación, digamos un despegamiento, una separación de las suturas craneales, ¿sí? Eso, ¿con qué motivo? Tratar de aumentar el volumen interno a nivel de lo que es la parte interna del cráneo, ¿sí? Entonces, si el cráneo es capaz de albergar una cierta cantidad de volumen, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando a nivel de lo que es la parte de las suturas craneales, estas suturas van a llegar a tener una separación. Entonces, la parte interna, ¿sí? Ya tiene un poco más de espacio para que de esa manera la presión intracraneal, ¿sí? No llegue a estar afectada. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Hay un aumento del perímetro craneal, ¿sí? Al haber un aumento del perímetro craneal, esa presión intracraneal disminuye. Una fase de descompensación. Cuando se llega al límite, cuando llega al tope, al límite del, de la compensación, entonces es ahí cuando se da comienzo a un aumento progresivo de la presión, ¿sí? Y esta va a estar dada a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo, dentro, sobre todo, a nivel de los ventrículos cerebrales, produciendo lo que es la hipertensión intracraneal, ¿sí? Entonces, en este momento o en esta fase, ¿ya? Cualquier tipo de aumento adicional en el volumen de la lesión va a llegar a producir un aumento, ¿sí? De lo que es la presión intracraneal. Entonces aquí, como llega al tope, ya no hay dónde más, entonces ahí van a empezar a existir compresiones internas y estas compresiones internas va a hacer de que la curva a nivel de lo que es la fase de aumento de tensión interna va, va a ser bastante pronunciada. Eso va a hacer de que cualquier cambio pequeño, que así sea pequeño a nivel del volumen, ¿sí? Va a causar cambios, pero bastante significativos a nivel de la presión intracraneal. Ahora bien, tenemos una fase de compensación. Van a haber alteraciones a nivel a nivel del cráneo, ¿sí? En los niños, sobre todo, va a haber una separación a nivel de las suturas, ¿sí? Mayor separación para que la parte interna no esté, de cierta manera, comprimida, ¿sí? También va a haber una fase en la cual tanto líquido cefalorraquídeo como a nivel de sangre ya no va a estar circulando, ¿sí? A nivel del cerebro, sino que va a bajar a nivel de la parte espinal. Eso para hacer una compensación, ¿sí? Una vez que todo esto llega a su límite, ¿sí? Ya pasa a lo que es la fase de descompensación, ¿sí? Va a haber el aumento de manera progresiva a nivel de lo que es sangre, a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿sí? Se van a ver cambios a nivel de la presión intracraneal. Va a empezar a haber un aumento de la presión intracraneal. Pero ¿qué es lo que va a producir ahí? Va a empezar a producir la fase de herniación, ¿sí? Entonces, esta fase de herniación se da cuando el aumento de la presión en alguno de los compartimentos craneales, ¿sí? Que están delimitados por estructuras rígidas a nivel del cráneo, a nivel de la hoz, del cerebro, ¿sí? Tenemos la tienda del cerebelo, ¿sí? O el foramen magno, produce un desplazamiento de quién? Del parénquima cerebral a través de estas estructuras, ¿sí? Y esto va a ocasionar de cierta manera una hernia en el tejido cerebral. De cierta manera, como no hay compresión, como hay mucha presión, ¿sí? A nivel óseo, a nivel de las tiendas del cerebelo, de las membranas, entonces van a empezar a producir herniaciones, ¿no? Y como consecuencia a nivel de esta herniación, se va a producir una lesión a nivel cerebral. Esto dada por la compresión.
¿sí? También va a ser dada a través de lo que es la atracción de estructuras que pueden, de aquellas estructuras que van a estar implicadas. ¿Sí? Y al haber una compresión, ¿sí? Esta compresión puede llegar a ocurrir a nivel de una arteria. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí también? Una isquemia, ¿sí? Entonces, esta isquemia también va a traer ciertas consecuencias porque va a ser una isquemia a nivel de lo que son la parte de arterias, venas, ¿sí? A nivel vascular estaríamos hablando. Bien. Uy, ya. Entonces, al hablar del síndrome de hipertensión intracraneal, de cierta manera, llega a producirse una alteración en cualquiera de los elementos que alberga, de cierta manera, la bóveda craneal, ¿verdad? Entre causas van a ser muchas, ¿sí? Mecanismos, ¿ya? Que de alguna manera también van a ser varios y que entre las causas y los mecanismos por los que se produce esta hipertensión intracraneal, ¿ya? Se desencadena eh, varios síntomas, ¿sí? Entonces, podemos hablar que se va a volver un síndrome porque van a haber distintos síntomas y vamos a poder observar distintos signos que van apareciendo a través del aumento de la presión intracraneal. Hay un elemento que hace o eleva la presión intracraneal de forma idiopática, ¿sí? Eh, que se la puede, bueno, se la conoce como hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebral, ¿sí? Entonces, el aumento del volumen a nivel del cerebro ya va a dar o se va a dar a través de procesos de expansión a nivel intracraneal. Estos procesos, de cierta manera, vienen a través de tumores, ¿sí? Tumores que se van a presentar a nivel del sistema nervioso central. También, ¿sí? Va a haber no solamente la presencia de tumores, puede existir o pueden haber quistes, ¿sí? Presencia de quistes, sobre todo a nivel del aracnoides, ¿sí? Van a haber abscesos también a nivel del cerebro. Si hablamos de cierta manera a nivel celular, podemos decir de que cuando hay un aumento de líquido a nivel celular, un edema celular, entonces van a haber ciertas complicaciones. Va a haber una lesión a nivel axonal, que esta lesión a nivel axonal puede ser eh, por un trauma, ¿sí? Por un golpe bueno, por un golpe, un traumatismo a nivel craneal, esto va a provocar de cierta manera una, un edema intracraneal. A nivel celular también va a provocar un edema, ¿sí? Lo que de cierta forma produce una lesión a nivel del axón. También la edematización va a provocar compresión, lo que nos va a llevar a una lesión por hipoxemia, ¿sí? Disminución de ah, por compresión o un taponamiento por compresión. Entonces va a haber una lesión a nivel isquémico, ¿sí? Si hablamos a nivel sanguíneo, a nivel de lo que es el aumento del volumen sanguíneo, esta puede estar producida por, a ver, por trombos, ¿sí? Una trombosis de los senos venosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado a nivel de lo que es la base del cráneo en algún momento? A
a nivel de la base del cráneo, en la, en la fosa posterior, ¿sí? A nivel del hueso occipital se encuentran los senos transversos, o senos laterales o transversos. Entonces, al nivel de estos senos venosos transversos se pueden producir unas trombosis, ¿sí? Puede haber un aumento de tensión arterial, el traumatismo craneal, lo propio, ¿sí? Va a provocar alteraciones a nivel de las venas, entonces, o de las arterias. También a nivel de lo que es la vena cava superior, de cierta manera, eh, va a provocar una alteración en esta vena y esta vena va a provocar aumento a nivel del volumen sanguíneo, siendo que este va a llegar a comprimir otras estructuras a nivel del cerebro, de la masa encefálica. Compresión a nivel cerebral, compresión a nivel del volumen sanguíneo y hemos dicho que más líquido cefalorraquídeo. A nivel de lo que es el aumento del líquido o del volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Va a existir lo que se llama el aumento o hipersecreción, ¿no? Esto se va a dar a nivel de lo que son los plexos coroideos, ¿sí? También va a haber una obstrucción, ¿sí? De este líquido cefalorraquídeo y que va a provocar un aumento en ciertas zonas, ¿sí? Esta obstrucción puede estar dada a través de hemorragias, puede estar dada a través de tumores, ¿sí? Y más. Eso. Mm, A ver, clínica. Ya. Entonces, para hablar sobre la clínica de la hipertensión intracraneal y de la presión, de la hipertensión intracraneal, entonces a este se la puede clasificar en tres grupos, ¿sí? Una tríada inicial, que de cierta manera es bastante conocido, ¿sí? La cefalea, vómito y el edema papilar, ¿no? Entonces, esta tríada, estos tres síntomas y signos, ¿sí? Va a hacer, ¿sí? Que tenga una relación en función del tiempo de evolución. La, Cuando una persona sufre constantemente de cefaleas, ¿ya? Puede ser que haya sufrido los últimos 2, 3 años de cefaleas. Entonces, de cierta manera, esas cefaleas se vuelven normales, entre comillas, para la persona. Pero en realidad, esta cefalea que no tenía la persona antes y que los últimos 2 años ha empezado a aparecer, pero de manera espontánea, eh, muy rara vez, ¿sí? Mm, que no son muy fuertes, ¿sí? Pero ya con el pasar del tiempo sí han ido en aumento, ¿sí? En la parte de la percepción del dolor. ¿Sí? De hecho, nos va a dar un dato importante, ¿sí? Que, el cual nos muestra de que puede tener la persona, ¿sí? Un aumento o una alteración a nivel intracraneal, lo que está provocando esa cefalea. Los vómitos. Ocasionalmente el paciente o la persona puede llegar a tener vómitos, ¿sí? Eh, pero si aparece vómito, ¿sí? Explosivo después de una cefalea, de un dolor de cabeza demasiado intenso, seguido de vómitos, entonces podemos ya pensar de que la persona está con un aumento de presión intracraneal elevada y que puede llegar a tener problemas a nivel neurológico, que también sí podemos pensar en que está sufriendo una ACV por
los síntomas, ¿sí? Y el edema, que es otro de los, edema de papila, que es otro de los signos que nosotros podemos observar en el paciente, ¿sí? Entonces, como les había dicho, la cefalea es un síntoma, ¿sí? Es el síntoma principal, que puede ser de curso agudo, reciente y que puede ser explosivo junto con un vómito o puede ser de manera crónica, ¿sí? Cuando hablamos a nivel de lo que es la presión, la hipertensión intracraneana, ¿sí? Entonces, la cefalea tiene un carácter persistente. Generalmente se va a dar por las mañanas, ¿sí? Cuando la persona se encuentra también durante el sueño, va a producir, ¿sí? De que se aumente la presión intracraneal. Entonces, de hecho, la persona, por la posición en la cual se encuentra, va a tener la reacción de quererse sentar o de quererse ponerse de pie. Entonces, eso va a disminuir de cierta manera el dolor a nivel de la cabeza. Entonces, por eso es de que las personas que llegan a agacharse, ¿sí? O recostarse en una posición horizontal, completamente horizontal, empieza a haber un dolor a nivel de la cabeza. Personas que llegan a hacer movimientos bastante bruscos, personas que tratan de levantar algo pesado, ¿sí? Produciendo una maniobra de valsalva también ya van a aumentar la presión intracraneal. En cuanto a la parte de los vómitos, ¿ok? Sí, llega a ser un síntoma que va a acompañar, ¿sí? Que llega a ser frecuente, pero no va a producir una sensación de náuseas. Eso quiere decir de que el vómito va a venir de golpe. No es el hecho de que me siento indispuesta, hay una sensación de que como que voy a querer vomitar y va a pasar un tiempo, unos 5, 10 minutos, 15 minutos y la persona va a querer eh, llegar al vómito, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es la náusea, ¿ya? No llega a ser antes de lo que venga a producir el vómito. Viene el dolor de cabeza y viene la sensación de vómito de manera directa. Esta se va a dar más frecuente por las mañanas, ¿sí? Entonces, también vamos a poder observar esto en aquellos recién nacidos, también en los lactantes. En ellos ya es característico encontrar un aumento a nivel de lo que es el perímetro craneal, ¿sí? Entonces, cuando hay una presión intracraneal, intracraneal, habíamos dicho que la compensación se va a dar a través de la separación de las suturas, ¿sí? Esta separación de las suturas va a provocar entonces lo que es el aumento del perímetro. Ya hay una patología a nivel del aumento del perímetro en los lactantes o en los neonatos, ¿verdad? Es la macrocefalia, ¿sí? Entonces, también esto va a poder ser acompañada o de manera independiente lo que es la formación de la protrusión a nivel de la fontanela anterior, ¿sí? Mm, ¿Qué más? De cierta manera, cuando hablamos de este tipo de lesión o de alteración, perdón, ¿sí? Cuando llega a haber en casos ya bastantes extremos,
se va a poder observar el desplazamiento a nivel de los globos oculares, ¿sí? En dirección inferior, ¿sí? Y externa. Entonces va a haber un desplazamiento en ese sentido. Va a haber también, o va a ir acompañado de una limitación de la mirada en sentido vertical superior, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver como si estuviéramos mirando el sol, ¿sí? Entonces ahí va a haber una pequeña, va a haber ese tipo de síntomas. Si hablamos a nivel de una progresión clínica, aparece aquí lo que es la disminución del nivel de conciencia. Esto puede ser dado por la disminución de la presión, ya, a nivel cerebral o la disminución del flujo sanguíneo. Carlos, Hola, Lice, yo tengo una duda. A veces, o sea, ¿a qué parte del cerebro afectaría el tema de cuando uno se levanta, siente así como no sé si si solo chispas soy yo, te escucho en entrecortado. los ojos, sea, como, Eso no señaliza. sé, como un destello? ¿Qué No sería, tiene internet, Lice? Lisa, no se le escucha bien. Mm, No te escucho bien. Bueno, ya se paró la cámara también. A ver, sin cámara habla. La señal mejora cuando estás sin la cámara. Hola, Lice, ¿ahora se Sí, me escucha? sí, está mejor. No, le estaba diciendo que cuando uno se levanta, o sea, a mí me pasa, ¿no? De vez en cuando, que cuando me levanto a veces veo como un destello. Me levanto y directamente afecta mi vista, o será el susto, no sé qué será. Te levantas de golpe, pues, amigo. Yo le iba a decir, por ahí tiene un espejo enfrente. No, Mm. no, ¿cómo pues, Lice? Tal vez eso es el susto. No sé, a lo que me comentaron, ¿no? Dice que es por el estrés, tal vez, ¿no? O no Ya, sé. a ver, generalmente cuando estás en una posición echadito, bueno, si duermes de espalda con la cabeza hacia arriba, de costado, mantienes esa posición y te despiertas y te levantas de golpe. Ahí, ¿sí? Vas a sentir mareo y también unas estrellitas, ¿sí? A nivel de la visión. Eso puede ser temporal, ¿ya? ¿Por qué? Has hecho un cambio de posición de manera brusca. ¿Sí? Entonces, mientras no te sientas mareado, entonces no hay problema, ¿sí? Ah, ya También está bien, gracias, Lice. eso tiene que ser, no tiene que ser todos los días, ¿verdad? Alguna No, 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 vez, no. Sí. sí, es solamente por la posición relajada que has tenido y al despertarte te levantas de golpe. Generalmente cuando uno se levanta de golpe, ¿ya? Siente ese tipo de sensaciones. También el hecho de que como si estuviera subiendo algo hacia la cabeza, ¿sí? Sienten Mm, las personas. está bien, gracias. Gracias, Lice. Tengo una pregunta. Si en caso, digamos que a mi compañero le daría reiteradas veces, ¿en qué parte del, bueno, sería mm, lo que está afectando, digamos? O sea, ¿en qué parte Y del... ahí, ya, si hablamos de a nivel de los destellos, estamos hablando de alguna alteración o alguna compresión a nivel de la vía óptica, ¿sí? Que puede ser a nivel de lo que es la zona, a nivel de la zona
del área 17, 18, 19 de Brodmann, en la zona occipital, ¿sí? No te olvides de que si de cierta manera tenemos nosotros una alteración, una falla a nivel de la zona occipital, o la persona ya tiene una presión, es de presión elevada, ¿sí? Entonces, puede ocasionar una irrigación bastante fuerte a nivel de la masa encefálica. Lo que va a ocurrir es de que las arterias acá se están ensanchando para compensar la irrigación de sangre, ¿sí? Al ensancharse van a provocar presión. Pueden presionar más encefálica va a presionar o comprimir los nervios, ¿ya? Ocurre generalmente eso en las personas que cuando se recuestan, ya, la cabeza queda más baja que el cuerpo, ¿sí? Entonces, no va a haber un buen retorno venoso. Por la posición, la sangre va a ir hacia la cabecita, ¿sí? Y al momento de pararse, va a ocasionar de que se maree la persona. Pero si esto va ocurriendo de manera frecuente, habría que hacer un estudio. Primero ver si la persona es de presión alta, ¿sí? ¿Me he hecho entender o te he complicado peor? Ajá, se entiende. Ah, Dicen, ok. entonces, ¿cuál sería la manera adecuada para poder dormir y no tener esos mareos? Porque a mí igual me pasa cuando me despierto Bueno, frecuentemente. a ver, por la tendencia que estamos teniendo últimamente, lo primero que hacen es recomendar que dejemos todo tipo de celular, computadora, televisor 1 hora antes de recostarnos, ¿sí? Y cuando tú te vayas a recostar, tenemos que tener una línea. Si estás recostado, tu cabeza no tiene que ir por debajo. ¿Cómo te explico? A ver. A ver, voy a tratar de dibujar acá. ¿Sí? Nosotros nos recostamos de lateral. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a estar de esta posición. Entonces va a haber una línea acá. ¿Sí? La cabeza no tiene que ir por debajo en esa posición. ¿Sí? Hay personas que se recuestan, ¿sí? Y están en esta posición. Estoy exagerando el dibujo porque me está saliendo así, ¿ya? Pero a veces ocurre que están así.